Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos esta semana porque mañana tenemos un gran feriado y la próxima semana les adelanto que habrán grandes sorpresas en este programa, en Sin Guión, pero todavía no les voy a contar nada porque es justamente una sorpresa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por supuesto, de Interbank y de un ciberataque, un caso de extorsión cibernética que ha puesto en peligro los datos de los clientes del banco y una enorme preocupación por esa razón. Pero también vamos a hablar del Congreso y, por supuesto, de un hecho insólito, porque felicita a José Domingo Pérez. Ustedes no lo van a creer, yo tampoco, pero es una prueba de que los extremos de vez en cuando se tocan. Y muy bien, vamos a empezar, pero tenemos que empezar con nuestro auspiciador. Descubre el poder del Factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transferir tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, pero empecemos por la Junta Nacional de Justicia. Todo está consumado. Todo está consumado. Ayer juramentaron. Ayer, como veremos, han juramentado con presencia de Dino Boluarte y el aplauso de varios que están muy contentos, una nueva Junta Nacional de Justicia, sus 7 miembros, tienen además 7 suplentes, están todos controlados o bastante controlados en un proceso que, como se dice acá, tuvo serias acusaciones por falta de transparencia. Pero eso no es todo, como lo dice en una extensa nota en La República, y nosotros hemos explicado en este programa. Los elegidos tienen tachas y denuncias que no han sido considerados por los 7 integrantes de la comisión especial. Como lo decimos en la siguiente nota, muy bien, producto de un proceso sin transparencia. Es decir, el proceso ha tenido problemas y las calificaciones, sobre todo de idoneidad moral y de trayectoria democrática de los 7 miembros, también tienen problemas. Se los hemos explicado, no quiero volver sobre los mismos hechos una y otra vez. Pero tenemos uno que tiene una denuncia por violencia doméstica y además acusó de plagio probado. Tenemos otro que le aceptó un viajecito a París a César Acuña, a la Universidad César Vallejo. Tenemos a otra que fue la jueza provisional que le puso a Ney y a Magali, ¿se acuerdan ustedes a Ney Guerrero y a Magali Medina? Condenas de 3 meses y 5 meses que no tienen ninguna explicación en el Código Penal. Y que luego fue de la bancada Telesup, la universidad que estuvo ya no licenciada, pero vinculada directamente al Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí van 3. Entonces, hay un problema. Pero en el Congreso se han picado, y se han picado feo por la portada de ayer de La República. Congreso toma la Junta Nacional, claro que la toma. Y el comunicado, el pronunciamiento del Congreso, dice, el Congreso no ha participado en la elección de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto que no ha participado. A ver, vamos a explicarle a los señores congresistas por qué decimos, dice esta portada, que esta Junta Nacional de Justicia se adapta a los intereses del Congreso. Del comité de selección de los 7 miembros, ¿quién escogió al defensor del pueblo? El Congreso. ¿Y por qué lo eligió? Porque es parte de un pacto. Él era el abogado personal de Vladimir Cerrón y ahora es el defensor del pueblo. ¿Ok? ¿Quién eligió a la presidenta del Tribunal Constitucional? Este Congreso, que últimamente se les haya revelado en una sentencia, no quiere decir que no la haya elegido este Congreso. Van 2 de 7. ¿Ok? Al Contralor, ¿quién lo elige? Este Congreso, y lo acaba de elegir. Y a la señora rectora de la Universidad de San Marcos no le elige el Congreso, pero vaya que son amigos, porque este Congreso le ha facilitado la destrucción de su SUNEDU. Van 4 de 7. Queda el rector de la Universidad Ricardo Palma, el presidente del Poder Judicial, condecorado por Dina Boluarte, uno de los postulantes había trabajado con él, y el señor Villena, que es el fiscal de la Nación.
o era interinamente. El proceso no ha publicado reglamentación, el proceso no ha permitido la presencia física de observadores, es decir, el proceso no ha publicado los criterios de calificación, nada. Y en el Congreso están molestos porque creen que no nos damos cuenta de las cosas que hacen. Miren, para muestra un botón. Ayer, el señor Muñante, congresista de la República, cayó en cuenta, claro, después de hace 2 semanas, que ya no controlan 4 votos en el Tribunal Constitucional, sino solamente tienen 3. 3 títeres, perfecto, ya, esos son suyos. Pero tenían 4, entonces lo controlaban todo. Y en algunos casos 5, ¿eh? Y hasta 6. Pero ya no, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aumentamos el número de miembros del Tribunal Constitucional. Ahora tenemos 3 de 7. Pero si reformamos la Constitución y le metemos 2 miembros más, vamos a tener, porque estos 2 van a ser nuestros de todas maneras, vamos a tener 5 de 9 y logramos mayoría. Ese es el Congreso que tenemos hoy. Esto está publicado, es un proyecto de ley, ¿eh? Es un proyecto de ley. No estoy bromeando. Este es el Congreso. Entonces, se pican porque los asocian después de todos los chats de Jaime Villanueva con un congresista cuya identidad lo ha sido revelado, donde se exige el control de la Junta Nacional de Justicia. Y durante 1 año y medio, este Congreso ha acosado a la Junta Nacional de Justicia. Acosado. Acosado con una batería de acciones. Denuncias, inconstitucionalidades, la desaparición de todos, la modificación de la ley, es decir, de todo. De todo. Han tenido que defenderse en la vía judicial. Y han ganado. ¿Todo esto para qué? Para buscar la reposición de Patricia Benavides. Eso es lo que viene en enero cuando se instale la Junta, la reposición de todos los que han votado. Regresa Inostroza, Chávarri, Patricia Benavides, todos regresan, todos vuelven. Eso es lo que quieren hacer, pues. Ahí tenemos el problema central, que es el abuso del poder en el Perú. Una y otra vez. Y lo vemos a vista de todos. El abuso está consumado. Vienen otros, ¿ah? Porque el Congreso tiene una cantidad de leyes, de las cuales vamos a hablar, bien interesantes en materia de abuso. No solamente criminalidad organizada favorecida, sino arbitrariedades en el sistema electoral que pretenden cooptar. Y otras cosas, como por ejemplo, dejar fuera a tu enemigo político, dejar fuera del concurso, dejar fuera las elecciones. Si vemos la siguiente nota, por favor. Salvador del Solar ha sido acusado por disolver el Congreso, pero ha sido acusado el año pasado. Y la disolución del Congreso fue hace 5 años. Con lo cual, el pasado 30 de septiembre, me parece, o 29 de septiembre, pasaron los 5 años en los cuales se podía juzgar políticamente a Salvador del Solar. Ya prescribió, caducó el derecho del Congreso a perseguirlo. Han habido varios casos en este Congreso que prescribieron, pues. Casos penales, ¿ah? Planteados por Zoraida Ábalos, los han dejado prescribir. Varios. En este se acordaron el año pasado que podía ser un candidato a la presidencia, negado porque no lo va a hacer, pero en fin, entonces había que aniquilarlo. Y se acordaron el año pasado que había que aniquilar al enemigo. ¿Han archivado ya el proceso? No. Siguen citando al abogado, el doctor Luciano López, para que se presente a diligencias y todo. Ese es el Congreso, pues. Por eso tiene 90% de impopularidad. Es el reino de la arbitrariedad. Es impresionante, ¿eh? Te vamos a perseguir hasta la muerte. Oiga, ya no me pueden perseguir. A mí qué me importa, te sigo persiguiendo. Anda, quéjate al Poder Judicial. ¿Qué más tenemos, por favor? Lo siguiente. Ayer el gobierno oficializó la creación del Colegio Politólogo, una ley
que todos los politólogos del Perú han criticado, porque primero no es necesario un colegio, y segundo, para lo único que va a servir ese colegio es para que te contraten en el sector público. Lo único que ha hecho esa ley es alejar a gente que sí ha estudiado ciencia política de verdad de la administración pública, porque los requisitos están diseñados para favorecer a los de una determinada universidad. Es impresionante también. Y el Congreso se queja de que no los tomamos en serio, se queja de que los desprestigiamos ante la opinión pública, se queja de muchas cosas. Ellos sacan muy buenas leyes, excelentes leyes. Miren la de esta semana. Estas cosas las tenemos que poner para reírnos un poco. Ahorita la han publicado, 29 de octubre, ley 32.144. Ley que define las labores del barista, del maestro chocolatero y del sommelier. ¿Qué te pasa? Tremenda ley, buenísima la ley, caracho. Imprescindible para el desarrollo nacional. Esto no da ni para un reglamento de bajo rango en una oficina de turismo, ¿no? Ni para eso da. Una oficina de comercio interno en alguna municipalidad provincial. No, ley. Y para terminar este bloque, vamos a lo que considero es una gran metida de pata, otra más, de José Domingo Pérez. Y quiero aclarar esto para que quede bien claro. Yo no discuto la honorabilidad de los fiscales Lavallato. Yo creo que son gente muy honorable y que se esfuerza por hacer su trabajo. Lo que discuto son sus decisiones jurídicas y su competencia jurídica. El señor José Domingo Pérez ha pedido al Poder Judicial, y espero que le denieguen el pedido por el bien de la ciudad de Lima, que no se pague peaje en la ruta línea amarilla. Muy bien, que no se pague peaje. ¿Qué pasa cuando no pagas peaje? La vía no tiene mantenimiento. ¿O de dónde cree el fiscal que va a salir el mantenimiento? Cuando no hay peaje, ¿cómo se va a mantener la vía? ¿A él qué le importa? ¿Ok? Bueno, a nosotros, a los ciudadanos, sí nos importa. El fiscal tiene que asegurar, en el caso de OAS, que no es el actual concesionario, que pague una reparación civil. Yo puedo entender que embargue el peaje, hasta ahí, y que le dé la custodia de ese embargo a EMAPE. Hasta ahí lo puedo entender. Pero que no se pague, que los usuarios no paguemos por el uso del servicio, eso es demagogia. Demagogia jurídica. Y claro, inmediatamente salió a felicitarlo ¿quién? Porque yo felicito a José Domingo Pérez. La pestilencia se desmayó. Su ídolo Porqui felicita a José Domingo Pérez. Dios mío, es el mundo al revés. Y bueno, hablando de la pestilencia, contarles que está circulando ya dos piezas periodísticas que creo que valen la pena. Una es la del Foco. Miren que yo normalmente no recomiendo, pero esto sí se los recomiendo. El Foco es un portal web que ha sacado una investigación escrita sobre todas las redes de desinformación de la derecha más extrema peruana y sus vinculaciones con partidos que están hoy en el Congreso de la República. O sea, estamos hablando de desde universidades, personas con nombre y apellido, está todo ahí, portales, partidos políticos, un esquema de desinformación. Hay que decirlo que tiene poco éxito, ¿ya? Pero está ahí, porque es fácil encontrar cuál es el origen de esta desinformación. Tan poco éxito que en la campaña pasada ganó Pedro Castillo. También hay referencias a la desinformación de izquierda, por supuesto, pero el reportaje se centra básicamente en las redes de desinformación y en el canal de televisión que los apoya, Willax, por ejemplo, etc. Todo este ecosistema está muy bien descrito y con bastante probanza, además. Y luego, Epicentro TV tiene un reportaje que viene en dos partes, con lo mismo, desinformación, pero incidiendo más en el ecosistema de la pestilencia. Es decir, ¿quiénes son estas 50 personas? ¿Qué intereses políticos tienen?
cómo se relacionan con Fuerza Popular, con el Partido Aprista y con Renovación. Bien detallado. Aparezco en ambos reportajes porque evidentemente siendo víctima de las campañas de desinformación y siendo víctima de la pestilencia, es evidente que me iban a pedir mi opinión y está ahí y la pueden ver. Para que se hagan una idea, la pestilencia fue ayer a la Puerta de la República y repetía exactamente el mismo mensaje que Patricia Juárez y que el vocero de la Presidencia de la República. Parar en el APEC es traición a la patria. Exactamente la misma línea. Ya eso fueron a la Puerta de la República. A insultar, por supuesto, todo lleno de lisuras, groserías, etcétera. No lanzaron caca porque no habían llevado, porque parece que les han dicho que se ve feo que lancen caca, pero están ahí. 50 personas dedicadas específicamente a ataques personales. Si no lo recuerdan, se lo puedo reportar. A mí me han atacado 7 veces. En ambas piezas periodísticas hay videos, sobre todo en el de Epicentro, hay videos de la puerta de mi casa. Y espero que ustedes los recuerden mucho, mucho durante los próximos meses, porque a la hora de votar tienen que decidir si van a respaldar a partidos que están detrás de turbas de acoso callejero. ¿Eso es lo que queremos para el Perú? ¿Esa es la democracia que queremos para el Perú? Piénsenlo bien, porque detrás de ellos además hay campañas de desinformación. Y la desinformación va a ser una arma muy importante. Lo está haciendo en la campaña de Estados Unidos y lo ha sido en las campañas anteriores. Y hablando de desinformación y ataques encubiertos, vamos a hablar del caso de Interbank, pero eso será después de la pausa. Como ustedes saben, ya a estas alturas, ayer en la mañana, muy temprano, no funcionaba el PLIN, comenzó a haber preocupación. Horas después, Interbank comenzó a cerrar todos sus canales de atención, el app, en fin, y finalmente las ventanillas. El ataque fue real, tienen un ataque cibernético real. Ayer reconoció la filtración de datos a sus clientes y, claro, hay un conjunto de autoridades que han iniciado las investigaciones. ¿Qué fue lo que dijo Interbank en primer término? Sacó un comunicado señalando que habían molestias y pidiendo disculpas a los usuarios, a la clientela. Este fue el primer comunicado. Ahí lo tenemos. Muy bien, a nuestros clientes. Lamentamos la situación, ¿no es cierto? Les pedimos disculpas, los inconvenientes. Algunos de nuestros canales no se encuentran disponibles. Vamos a trabajar para solucionarlo. Eso fue lo primero. Pero luego comenzó a filtrarse en redes sociales las comunicaciones de un hacker en un portal donde hackers intercambian información. Un portal que también había, hace un par de semanas, contado por otro hacker que los datos personales de los vecinos de Miraflores se habían filtrado. En ese mismo portal, pero por otra mano, por otro hacker, comenzó a contar la relación que había tenido durante 2 semanas con Interbank. No le habían querido pagar $4 millones. Puede ser que todos sus correos electrónicos sean falsos, pero el hacker, muy descarado en su delito, se exhibe y comienza a exhibir datos personales de gente real que ha sido verificada como gente real. Datos que incluyen no solamente tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu DNI, sino el número de tu tarjeta de crédito, tus claves de seguridad de la tarjeta de crédito, tus contraseñas de tus apps, etc. Es decir, alguien que puede vaciar tu cuenta. Por lo tanto, Interbank se vio obligado y rápidamente a sacar un segundo comunicado, que es el que creo que importa, señalando que reconocen la situación. ¿No es cierto? Hemos identificado que algunos datos, algunos no dicen cuántos, el hacker dice que son 3 millones de usuarios, algunos datos de un grupo de clientes han sido expuestos por un tercero sin nuestra autorización. Ante esta situación, inmediatamente desplegamos medidas adicionales de seguridad para resguardar las operaciones. Y el segundo párrafo es el que es lo más importante. Queremos darle la tranquilidad de que Interbank garantiza
la seguridad de sus depósitos y todos sus productos financieros. Entonces, primer punto, si Interbank garantiza la seguridad de tu depósito no te lo han robado. Y esa es una gran tranquilidad para todos. Lo primero que hay que saber, no los han robado, el hacker no se ha llevado la plata sigue en sus cuentas, y si alguien se viera afectado, Interbank tiene que activar todos sus seguros y reconocerte lo que te debe, porque usted tiene un contrato con un banco y el banco tiene el compromiso de cuidar sus bienes. Sus bienes, el dinero es un bien, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que inmediatamente se activaron todas las autoridades peruanas, porque estamos hablando de un delito. Por un lado, el delito de pánico financiero, que creo que ayer se configuró, y hay que tener mucho cuidado de la prensa con eso. Y el segundo, por supuesto, el delito de extorsión, que tiene 15 años de pena en el Perú. Y aunque el hacker no esté en el Perú, aunque el hacker se demore en encontrarlo, lo busquen por el mundo entero, esta gente tarde o temprano cae. Países más avanzados que el nuestro en esta materia tienen divisiones enteras policiales para combatir el ciberdelito. Porque el ciberdelito detiene la cadena de pagos y detiene el comercio internacional. Es un ataque a la libertad de comercio. Por eso es que hay que proteger muchísimo el sistema. Inmediatamente tuvimos un comunicado de la Fiscalía que inició diligencias preliminares contra los responsables, porque esto es delito informático en agravio de Interbank, y luego también la Superintendencia de Banca y Seguros sacó un comunicado diciendo que estaban monitoreando todo. Indecopi también sacó un comunicado por el tema de datos personales y la Autoridad Nacional de Datos también está en el asunto. ¿Qué hay que hacer ahora? Miren, les voy a dar un consejo que va a ser bien impopular, ¿ya? Hagan lo que les diga el banco y lo que les diga la autoridad. Esto es como en el COVID, ¿ya? Tú y yo no sabemos de ciberseguridad. Pero si nos dicen que cambiemos nuestras claves, cambiamos nuestras claves. Inmediatamente. Si nos dicen que simplemente saquemos de nuestro teléfono la aplicación y la volvamos a cargar, hacemos eso. Hacemos lo que nos digan que tenemos que hacer para vencer a un delincuente. Que el delincuente se jacta de querer exponer la inseguridad del banco. Sí, seguramente se va a jactar de eso. Y sí, seguramente el banco tendrá que invertir mucho más en seguridad, probablemente. Pero no le demos gusto a un delincuente o a un conjunto de delincuentes que ponen en riesgo nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, que tienen acceso a nuestra información personal para usarla para el mal, no para usarla para el bien. Hagan lo que les digan que hay que hacer y podemos vencer a estos atacantes, sí, pero haciendo lo que nos dicen. No especulando, no inventando, no nada. Y alguien me preguntó ayer, ¿y por qué Interbank no le pagó? Pues, total, tienen plata, que paguen. Miren, la única forma de vencer a la extorsión desde la sociedad es no pagando. Porque si nadie paga, se acaba la extorsión. Si nadie paga un secuestro, con el costo que eso tiene, se acaba la extorsión. Una empresa seria no puede pagar a un extorsionador. Un país no puede pagar a un extorsionador. Y eso tiene que quedar claro como regla moral. No se paga la extorsión. Punto, porque si no al día siguiente no vales nada. Al día siguiente tienes una cola de extorsionadores porque no vales nada. ¿Ok? Muy bien. Nos tenemos que despedir. Viene un fin de semana largo, lleno de misterios. Ayer, por si acaso antes de despedirnos, el primer ministro tuvo una pataleta en vivo porque dice que está harto de la cantaleta del cofre. Pero ayer dio una pepa, dijo que la señora presidenta sí estuvo en la playa Míconos, en el condominio Míconos, contradiciendo al vocero que le han puesto para contradecirlo a él.
Yo no sé cómo sigue Adrián Sen ahí, la verdad, francamente. ¿Eh? Pero en fin, por lo menos nos dio la pepa de que el vocero mintió. Dina sí estuvo ahí. Esto va a estar muy bueno cuando inauguren, estrenen en los próximos días la serie Los Waikis, una microserie que va a presentar a una presidenta ficticia que le pasan una serie de cosas muy parecidas a las que les pasan a Dina Boluarte. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador que hoy día es Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Disfruten este fin de semana. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto.